Tonight, this is amazing. Así que nuevamente quiero decir que todo esto es maravilloso. Did they tell you what the topic is tonight? Quiero preguntar, ¿les advirtieron cuál es el tema de esta noche? Yes. Ay, ay, ay. Híjole. You know, most people will not come out like this. Bueno, mucha gente no viene a un tema como este. I will know I honor you. Pero quiero decirles, yo los honro a todos ustedes. But I know every single one of us. Pero yo estoy seguro que todos y cada uno de los que estamos aquí, in one way or another, have been touched by this event. de una manera u otra, hemos sido tocados o seremos tocados por este evento. There's probably no greater wound or hurt in a marriage than the discovery of infidelity or an affair. Ustedes tienen que saber que no existe mayor herida que descubrir una infidelidad, Whether it's physical or emotional. ya sea una infidelidad física o infidelidad emocional. One lady said to me when she discovered the affair, she said, I feel like I was shot in my head. Una ocasión una mujer me dijo, cuando descubrí que era infiel, sentí como que me dispararon en la cabeza. The only thing I can compare this to is we have two cars that had a big accident in the middle of an intersection. La única manera de comparar la infidelidad es como cuando dos vehículos en la autopista chocan. There's a lot of broken bones, a lot of cuts, a lot of bleeding. Hay muchos huesos rotos, heridas, sangre por todos lados. And they rush you off to the hospital. Y tienen que llevar a los heridos corriendo al hospital. And now they take months to heal. Y ahora tienen que pasar meses para que los heridos sanen. Sometimes the accident looks so bad you wonder if they're going to live. En ocasiones, si te ha tocado ver un accidente, te preguntas, ¿irán a vivir? Those who have gone through this painful event of infidelity, they wonder if they can even survive themselves. Aquellas personas que han experimentado este evento llamada infidelidad se han hecho la pregunta si podrán sobrevivir o podrán seguir adelante. But I want you to know some good news. Pero quiero que todos ustedes sepan buenas Gracias. noticias. Gracias. Because of God's grace and mercy, Que por causa de la gracia y la misericordia de Dios in His Word, que encontramos en su palabra, He has given the tools to use to rebuild. en la palabra de Dios encontramos las herramientas para poder reconstruir y seguir adelante. How do you know what you're sharing tonight is really right, the right thing? Usted preguntará, ¿cómo usted sabe que lo que nos está compartiendo esta noche es lo correcto? It's based on the Word of God. Porque lo que estamos compartiendo está basado en la palabra de Dios. And I have had the privilege of remarrying people Incluso- who have gone through a divorce. Incluso he tenido el privilegio de volver a casar a parejas que anteriormente se divorciaron. By the way, I forgot to mention, Pero algo se me olvidó mencionarles. when I saw the cell phone, Cuando vemos un celular, you're free to film the whole thing. ustedes tienen la libertad de grabar. You're free to do it just on sound. I don't care. Usted es libre de captar el audio, el sonido, lo que quiera hacer. And one of the reasons I think it's a good idea, Y una de las razones por las que creo que es una buena idea because you can share it with somebody else. es porque si usted lo graba, lo puede compartir con alguien más. I agree with Dr. Peterson. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Peterson. He says marriage failure is not fatal or final. Él dijo, el fracaso matrimonial no es fatal y tampoco es el final. It doesn't have to be. No tiene por qué ser así. But Dr. Carter explained to us there's three kinds of infidelity. Pero el doctor Carter explica que existen tres tipos de infidelidad. The first kind is we call it a casual attachment sexual affair. El primer tipo de infidelidad es aquella que llamamos un encuentro sexual por una ocasión. It is like somebody went out and had a one-night sexual encounter. Es como que alguien se encontró sexualmente por una noche. It was all about sexual pleasure. It was not about a relationship. Ese encuentro solo tenía que ver con placer sexual, no tenía nada que ver con una relación. It can happen at any place, any time. Lo pueden llevar a cabo, puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar. I was talking with a pastor's wife in Venezuela.
Una ocasión estaba yo platicando con la esposa de un pastor en Venezuela. or helping them to rebuild their marriage. Estaba yo ayudándoles a reconstruir su matrimonio And she said to me, it was evil and it was not for love or for care. y ella me dijo, lo que él hizo fue algo malvado, no fue ni por amor ni por interés. They've had sexual relationship, but there was no emotional connection. Aunque hubo actividad sexual, pero no hubo ningún tipo de conexión emocional. But the second kind is emotional attachment affair. Pero el segundo tipo de infidelidad es aquella que le llamamos apego emocional. They may just start out talking with each other, A lo mejor esta pareja empezaron a hablarse entre ellos and then they start getting familiar with touching each other, and y luego empezaron a familiarizarse y a tocarse entre ellos. they start shaking hands, but hold on to each other's hands, and their eyes light up at each other. Incluso cuando se saludan de mano, duran con el saludo en mano y hay contacto visual. It could start out as a friendship, Empiezan a tener una amistad then emotional attachment, y entonces viene el apego emocional. and then leads to physical involvement. Y después de ese apego emocional sucede la actividad física. Remember the first one, there was no emotional attachment. Recuerden, en la primera que mencionamos no existe un apego emocional. The second one, that there is strong emotional attachment. En la segunda ilustración sí existe un apego emocional. And honestly, these are the ones that's the hardest to heal. Honestamente, quiero que sepan que esta segunda ilustración es la más difícil de sanar. Then there are those, the third kind is just a sexual addiction. Pero existe también el otro tipo que es la adicción sexual, They have many partners, que pueden ser parejas, socios, but we're not going to deal with that one. pero no vamos a hablar de eso. Since I only have 3 hours tonight, Ya que solo me dijeron que tenemos 3 horas para estar aquí, I've got to reduce the time down. tengo que reducir el tiempo. And you say, why is adultery such a big problem to God? Quizá tú preguntas, ¿por qué el adulterio es una cosa grave ante Dios? When God created Adam and Eve, Cuando Dios creó a Adán y a Eva, He said, for this reason shall man leave his father and mother, and they would become joined together. Dios dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán. Now, why did He do that? ¿Por qué Dios hizo o dijo eso? God wanted a physical illustration of our close relationship with Him. Es porque Dios quería mostrarnos una actividad física para reflejar nuestra relación con Él. So God could say, my relationship to you is just as permanent as your relationship with your husband and wife. Así que Dios nos dice, así como es mi relación permanente contigo, así debe ser la relación permanente entre esposo y esposa. But when sin entered the world, Pero cuando el pecado se introdujo al mundo, sexual sin entered the world, el pecado sexual se introdujo al mundo, affairs start happening, empezaron a suceder las infidelidades, las aventuras. then there's divorce, Y luego de ello viene el divorcio. and God says, I lost my human illustration of our relationship with Him. Y Dios dice, con eso ya perdí mi ilustración humana que debe reflejar mi relación con ustedes. The last prophet in the Old Testament, El último profeta del Antiguo Testamento, he is angry. él estaba enojado. So he began to rebuke the Jewish priests. Así que este profeta empezó a reprender a los sacerdotes judíos Because they were divorcing their older wives and in order to marry a younger wife. porque esos sacerdotes se estaban divorciando de su esposa pues ya de edad avanzada y se estaban casando con jóvenes. They were supposed to be an illustration to Israel of other relationship with God. Y ese tipo de matrimonio debía ser la ilustración de nuestra relación con Dios. In the New Testament, En el Nuevo for Testamento, example, in Ephesians chapter 5, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, God wants a human illustration of our relationship to Him. Dios quiere una ilustración
física de nuestra relación con Él. So he'll say to a husband that he is to sacrifice for his wife, to lay down his life for his wife. Así que Dios le dice al esposo, tú tienes que sacrificarte, tienes que dar tu vida por tu esposa. Again, that's why he hates divorce. Y nuevamente, esta es la razón por la cual Dios aborrece el divorcio. I'm sorry it happens. ¿Cuánto lo sentimos que el divorcio It sí happened- llega a suceder? It happened with one of our daughters. Ha ocurrido con una de nuestras propias hijas. It's very painful in the family. Fue algo muy doloroso para nosotros en la familia. Now, I want to clarify some things as far as introduction. Ahora, quiero aclarar algunas cosas en esto de la introducción. Number one, Número 1, is marriage a Christian institution? quiero preguntar, ¿el matrimonio será una institución cristiana? How many say yes? ¿Cuántos dicen sí? Levanten la mano. Question, Pregunta, was Abraham married? ¿Abraham estaba casado? This means yes, this means Esto no. significa sí, esto significa no. ¿Abraham estaba casado? I used to be a college professor. Discúlpenme, pero antes yo era profesor de universidad y me tenían que responder. That was before the law. Bueno, eso fue antes de la ley. David was born after the law. David nació después de la ley. Was David married? Pregunta, ¿David estaba casado? Sí. ¿Recuerden Oh, good. esto significa sí, esto significa no? Was David a Christian? Bien, quiero preguntar, ¿David era cristiano? No. No, Sorry. lo siento. You didn't become a Christian until the book of Acts after Jesus lived and died and was raised from the grave. No se convirtieron en cristianos sino hasta que Jesús vino, murió y resucitó. Why is that so important? ¿Por qué razón esto es tan importante? Because in Hebrews 13:4, Porque en Hebreos capítulo 13, verso 4, God states, marriage is honorable among all people. Dios dice, honroso sea el matrimonio entre toda la gente, Regardless of the culture. sin importar la cultura que tengan. And then the bed is undefiled. Y el lecho sin mancilla. But he goes on to say, Pero el Señor continúa diciendo, but fornication or sex outside of marriage pero la fornicación o el sexo fuera del matrimonio or adultery in marriage, God says, I will severely judge. o el adulterio en el matrimonio, Dios dice, los juzgaré severamente. Remember why? Recuerden por qué, As we said earlier, porque ya lo mencionamos anteriormente. anthropologists have found that in 89 cultures, they punished adultery without any Judeo-Christian influence. Los antropólogos han descubierto que el 89 culturas castigan la infidelidad, aunque esas culturas no tengan influencias judeo-cristianas. Apparently, it's in our DNA. Aparentemente eso está en nuestro ADN. Another good question. Otra buena pregunta. Can good marriages fail? ¿Acaso los buenos matrimonios suelen fracasar? No, good marriages never fail. No, ¿cómo cree? Los buenos matrimonios nunca fracasan. Well, I got news for you. Bueno, tengo noticias para ustedes esta You noche. see, all marriage partners at one time or another face temptation of attraction to the opposite sex. Todos los matrimonios en un momento u otro enfrentan la tentación de la atracción hacia el sexo opuesto. Every woman in this room has been drawn to another man. Toda mujer que se encuentra en este lugar le ha llamado la atención otro hombre. They see this strong Christian man just telling how much he loves the Lord. Porque a lo mejor, hermanas, este hombre fuerte, firme, cristiano, te dice cuánto ama al Señor. And his strong character is drawing. Y el carácter fuerte que él tiene te está atrayendo. And then we as men, Y luego every man in nosotros, this room, como hombres, todos los que estamos aquí presentes, you've been tempted too. ustedes no se hagan, también han sido tentados.
The pastor también. Oigan, por cierto, el pastor Oscar también. Did you know that? ¿Lo sabían? He's like you and me. Porque él es igual a ti y a mí. Somos casi iguales. You see, we have to remember, Así que tenemos que recordar temptation is not a sin. que la tentación no es pecado, If you give into it, it's a sin. pero caer en ella es pecado. And then Paul makes it really clear Y luego Pablo lo deja muy en claro in 1 Corinthians 10:12. en 1 de Corintios 10:12. Say, let him who thinks he stands, El que piensa estar firme, that this would never happen to you, si esto nunca te ha sucedido a ti, he says, you take heed that you do not fail. la escritura dice, cuidado, no sea que vayas a caer. Again, we're just in the introduction right now. Así que esto es apenas la introducción. Question comes to me, Brother Chuck, is an emotional attachment an affair? Una pregunta que me han hecho es, hermano Chuck, ¿un apego emocional se considera infidelidad? What is an emotional affair? Bueno, vamos a mencionar qué es una infidelidad emocional. What happens is the couple here, Por ejemplo, aquí hay una pareja and he begins to talk to this lady over here, y él empieza a platicar con esta dama que está aquí. and she says, oh, I really admire you. Y ella le dice, ay, cómo te admiro, Juancho. You really do a good job at work. Oye, haces un buen trabajo, Juancho. Do you see the delight in her face? Y pueden ver cómo él se deleita en su cara, lo refleja. And what does he do? ¿Y qué hace él? Oh, sí, como tú digas, Juana. And it makes him feel good. Y entonces él se siente bien. Now, again, what we're sharing tonight Nuevamente, lo que estamos compartiendo esta noche is not only in how to correct an affair, no solamente es cómo corregir una infidelidad, but how to prevent one. sino además cómo prevenirla. And one thing that can prevent what I just described, Y una cosa que tú puedes prevenir con lo que acabo de describir God put it into the man's DNA es que Dios ha puesto en el ADN del hombre to be admired, ser admirado. affirmed, encouraged. Y el hombre debe ser afirmado, animado, motivado. Years ago, I had a television program. Hace muchos años tenía yo un programa de And televisión we had filmed 4 programs a day. y en aquel entonces me tocaba grabar 4 programas al día. And after each taping, the cameraman or the director comes and say, "Oh, Dr. Lynch, that was fantastic." Y después de la grabación, el director de cámaras o el productor me decían, Dr. Chuck, lo hizo I fantástico. said, "Thank you. It's very kind of you." Y yo les decía, gracias, qué amable But eres. then we get our stuff, and Linda and I drive home from the television station. Pero luego ya empacaba mis cosas y junto con mi esposa salíamos de la estación de televisión. Question: Pregunta, what do you think I'm waiting to hear? ¿qué creen ustedes que yo estoy esperando escuchar? Your wife's admiration? Excelente. Say it out. Excelente, dígalo más fuerte, venga de su ronco Say, pecho. why do you want that? Porque quizá usted preguntaría, The producer said you did a good job. quizá usted preguntaría, ¿y por qué quiere usted eso si el productor ya le echó flores? The cameraman said they do such a great job. El camarógrafo lo felicitó por el buen trabajo. What's the difference? ¿Y cuál es la diferencia? I'm not married to them. Es que yo no estoy casado con ellos. You see, that's what scripture. That's how emotional affairs take place. Así es como empiezan y suceden las infidelidades emocionales. If the wife is not loved and cherished, Por ejemplo, si la esposa no está siendo amada y no está siendo cuidada, and if the husband doesn't listen to his wife, si el esposo no escucha a la esposa, understand his wife, si tampoco entiende a su esposa acknowledge her emotions, y tampoco reconoce las emociones de ella, you want to know a secret? ¿quieren saber un secreto? He will. Hay alguien más que sí le va a prestar atención. Because when she does not get it at home, Porque cuando la mujer no recibe lo que ella espera en su propia casa, it sets her up for vulnerability. eso la prepara a ella para que alguien más se le acerque. You see, we already understand that sexual
Adultery or emotional affairs is sexual rebellion. Así que tenemos que entender que la actividad sexual fuera del matrimonio es rebelión. You know all of that. Y ustedes ya saben todo eso. You know the Ten Commandments. Ustedes ya conocen los 10 mandamientos. You shall not commit adultery. You know that. Uno de ellos es no cometerás. Ustedes ya se lo saben. In God's eyes, it's rebellion. Delante de los ojos de Dios, el adulterio es rebelión. But listen carefully. Pero escuchen con In atención. God's eyes, Ante los ojos de it Dios, is as serious as the sin of participating in demonic witchcraft. la rebelión ante Dios es como el pecado de brujería. Where do you see that in Scripture? ¿Dónde vemos eso en las Escrituras? This 1 Samuel 15, 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. For rebellion is like the sin of witchcraft. Porque la rebelión es como pecado de brujería. And what they do not realize, Y una de las cosas que no se dan cuenta once you go outside your vows, es que una vez que tú violas tus votos, you'll find yourself entering into the realm of the evil one. te vas a dar cuenta que pronto estarás en el terreno de el maligno, But it won't feel like it. pero no lo vas a sentir como tal, It'll feel good. porque de hecho se va a sentir bien. Anyone who tells you that sin is not fun is lying to you. Alguien que te diga que pecar no es divertido te está mintiendo. But Satan never gives you what he promises. Pero Satanás nunca te va a dar lo que él te prometa. How'd you feel about that? Ay, ¿cómo te sientes? No, pues los cuernos ni en pan son buenos. And then we have another thing. We call them slide-in marriages. Y entonces existen otro tipo de actividad que es los matrimonios Oh, what is en this? unión libre. What is a slide-in marriage? ¿Cómo es ese matrimonio que viven Oh, juntos? this young man, this young woman, Este joven, they esta start dama, they start talking, empiezan a hablar develop an emotional relationship. empiezan a hablar entre ellos y hay una conexión Oh, that feels emocional good. y dicen se siente It bien develops into a physical relationship. y entonces se desarrolla una Wouldn't relación it be fun to do this all the time? una relación física, ya están viviendo juntos y dicen se siente divertido todo el tiempo. So they move into with each other. Entonces empiezan ya a vivir juntos, No covenant, sin un compromiso, no sin promise. un compromiso, But sin each- ningún pacto. But each one has an unreasonable expectation. Pero cada uno de ellos tiene expectativas que no son razonables. He'll always be here. He will always be here. Ella dice, él siempre estará aquí para mí. She will always be here. Ella siempre estará aquí para mí. Is that true? ¿Será cierto eso? This means no, this means yes. Recuerden que esto significa sí y esto significa no. ¿Será cierto? There's no promise, no commitment. Si no hay una promesa, And no he- hay un compromiso. And he can go date while he's living with her. Incluso sucede que él puede tener otra aventura And she- al mismo tiempo que está viviendo con And ella. she can do the same. Y ella puede hacer lo mismo. So wait a minute, no, they're together. Pero quizá tú digas, pero a ver un momento, ya están viviendo juntos. No, they're just playing house. Bueno, no hay ninguna diferencia, pero están en la misma casa. Statistically, they have discovered. Es- Statistically, they have discovered Estadísticamente se ha descubierto that after 4 or 5 years together, que después de vivir juntos 4 o 5 años, now they have house payments or apartment payments together, ahora tienen que pagar juntos la hipoteca de la casa, car payments, tienen que pagar maybe a baby. la mensualidad del auto o a lo mejor ya nació un bebé Now they feel trapped. y ahora se sienten atrapados. And most of them will say, Y la mayoría diría the person I am living with now 15 years later que la persona con la que ahora estoy viviendo después de 15 años is not the person I would have chosen if I was selecting a mate. no es la persona que yo esperaba si la hubiera yo seleccionado bien. So it's important to realize that slide-in marriages are not marriages. Así que debemos comprender que los que viven en unión libre no son matrimonios. By the way, do babies make a marriage? Por cierto, quiero preguntar, ¿acaso el hecho de que tengan bebés los convierte en matrimonio? No, I got a call from a deacon in the church. Miren, en una ocasión
un diácono de la iglesia me llamó and they said, we don't know what to do. y me preguntó, me dijo, es que no sé qué hacer. A family has been attending the church. Hay una familia que está asistiendo a la They're not iglesia, married, no están casados and they got 5 kids. y ya tienen 5 hijos. How do we deal with them? Dígame cómo abordar este asunto con I ellos. said, that's no problem. Y le dije, no hay problema. Why? ¿Por qué? They have 3 choices. Bueno, ellos tienen 3 If opciones. they're going to be involved in the church. Si es que se van a involucrar en la By the way, iglesia. this couple were Christians. Por cierto, me faltó decir, esta pareja eran cristianos, Number 1, they can separate, pero yo les dije, número 1, se pueden que reciban consejería y que se casen. or they could just remain together unmarried. Y tercera opción, pueden continuar viviendo juntos sin casarse. There's many options there. Hay muchas opciones ahí. Personally, when I run into those situations, I try to counsel them. Personalmente, cuando a mí se acercan situaciones como estas, yo intento Because aconsejarles. I usually find there's other reasons other than marriage why they will not get married. Porque usualmente descubro que existen otras razones en esa relación del por qué no se casaron inicialmente. Again, what is a legal marriage then? Bueno, nuevamente, entonces, ¿qué es un matrimonio legal? Permission by established authority, Es aquel que es permitido por una autoridad establecida and it's consummated sexually. y que hay un consentimiento sexualmente. Few societies declare sex alone to be marriage. Muy pocas sociedades declaran que el matrimonio por sí mismo es como tal un matrimonio. Anthropologists have found that among 88 societies, 89 of them punished people who were apart or had an affair. Antropólogos dicen que un 89% de sociedades aplican un tipo de castigo para aquellos que no están casados. Why do people have affairs? ¿Por qué razón la gente suele tener infidelidades o aventuras? It is like a building, Porque es como un edificio and that's the affair building. y este es el edificio de la infidelidad. Notice there are many doors. Pueden notar que hay varias puertas. Not everyone goes to the same door. Nadie entra siempre por la misma puerta. Maybe this door right here. Quizá esta puerta que acabo de señalar, There's been a breakdown in communication, a lo mejor hay una ruptura en la comunicación, especially on the feeling level. especialmente en el nivel de retroalimentación. They don't talk out their problems. No hablan de sus problemas. What happens? ¿Qué sucede? Distancing starts. Empieza el distanciamiento. Now, Paul, writing to the church of Corinth, Ahora, Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, and he's suggesting to them, y él les sugiere, don't get married, no se casen, remain single. quédense solteros. Well, why would he say that? ¿Y por qué razón dijo He eso says, el apóstol Pablo? If you get married, Porque él continuó diciendo, si se casan, you're going to have a lot of conflict in the flesh. van a tener muchos conflictos en la carne. You know how you can discover how selfish you are? Si tú quieres descubrir cuán egoísta eres, Get married. cásate. If you really want to know how selfish you are, get married. Si quieres realmente descubrir qué tan egoísta eres, cásate. And then you're always going to have a conflict. Y siempre va a haber conflictos. But the Word of God has tools. I'm going to share some with you. Pero la palabra de Dios tiene herramientas que voy a compartir contigo. Couples who do well and couples who do not do well argue over the same thing. Parejas que van bien en su relación, parejas que no van bien en su relación, discuten por lo mismo. Money, sex, children, the same thing. Dinero, sexo, hijos, todo es lo mismo. The difference is how they work it out. La diferencia es cómo resuelven esas diferencias. You see, another door right here could be Podemos ver aquí en la ilustración otra puerta podría ser. is to fail to solve specific problems. La otra puerta es fallar en resolver algunos problemas específicos. Problems should not destroy the marriage. Los problemas
no tienen por qué destruir el matrimonio. You know the value of a problem? ¿Saben ustedes cuál es el gran valor que tienen los It problemas? points up the need in a person and or in the relationship. Manifiestan una necesidad en la persona o en la relación. It is just like the red light on your car, the dashboard of your car. Es como la luz roja del tablero de tu auto. It just, hey, there's a need. La luz roja dice que hay una necesidad. And so it's just a warning sign, it's a need. Así que es solo una advertencia que hay una necesidad. It doesn't say you're bad. No dice, eres malo. See, Dr. Lawrence Crabb made this observation. El doctor Kraft hizo la siguiente observación. He has stated that in all behavior, he says that all behavior is motivated by some need. Él dijo, cada comportamiento es motivado por algún tipo de necesidad. And the behavior makes sense when the need is understood. Y el comportamiento tiene sentido cuando la necesidad es comprendida. And so when I am counseling, Así que cuando yo estoy en consejería and they tell me their problem, whatever it is, y me cuentan del problema, cualquiera que este sea, one of the things I begin to look for, una de las cosas que yo empiezo a ver, what is the unmet need? digo, ¿cuál será su necesidad que no está siendo satisfecha? Whether it's legitimate or illegitimate. Ya sea una necesidad legítima o no legítima. And then another door is unsatisfactory mental or sexual relationships. Y otra puerta que nos puede conducir a la infidelidad es relaciones no satisfactorias sexualmente hablando. Most of us, when we got married, La mayoría de nosotros we developed a sexual relationship cuando nos casamos iniciamos una actividad sexual based on what we experienced or what we learned, what we were told growing up. basado en lo que experimentamos, en lo que aprendimos o en lo que nos dijeron o enseñaron cuando íbamos creciendo. So we think the way I suggest we do it is the way to do it. Así que a veces pensamos, la manera en que yo sugiero que debemos hacerlo es la correcta. I would prefer we consider this. Quizá la otra persona dice, bueno, yo prefiero que lo hagamos de esta otra manera. Sexual adjustment is normal. Pero el ajuste sexual es normal. Why? Because you're two different people. ¿Por qué? Porque ustedes son dos personas diferentes. Another reason they go through here is they have feelings of inferiority. Otra razón que los conduce a través de la puerta de la infidelidad es sentimientos de inferioridad. Remember I said earlier, a woman can admire him, praise him, flatter him. Como dije anteriormente, una dama que al caballero lo está admirando, le está hablando bien, le habla bonito And get out there what he does not get at home. y él está recibiendo de parte de ella lo que no recibe en su casa. A woman can feel that she's not attractive. Y una mujer, por ejemplo, se puede sentir que no es She atractiva. may have a low value of herself. A lo mejor se minimiza a sí misma. And what she could potentially do. ¿Y qué es lo que ella potencialmente podría hacer? Even get involved in many sexual affairs. Se puede involucrar en aventuras Just to sexuales o de infidelidad, just to prove to herself that she's not inferior or inadequate. solo para demostrarse a ella misma que ella no es inferior y tampoco es inadecuada. Most of us here, La mayoría de nosotros que technically estamos, all of us here, la mayoría de nosotros que estamos aquí, técnicamente todos los que estamos aquí, for men, en el caso de los hombres, there's not one person in this room no existe una sola persona en este auditorio got everything you needed as a young boy. que haya recibido todo lo que necesita en su niñez o adolescencia. How do you know that? ¿Y usted cómo lo sabe? Because there are no perfect parents. Porque no existen padres perfectos. Every woman here Cada mujer que está aquí en este auditorio, have grown up into adulthood, cuando iban creciendo hacia la adultez, and she may not have had much cherishing, loving, appropriate touching. quizá no la amaron, no la cuidaron o no la tocaron apropiadamente. And so down deep, Entonces, en lo profundo de su ser, she may have that need. ella quizá tenga esa necesidad. That was a need she got as a child, Esa era una necesidad que ella tenía desde su niñez. but now she's an adult.
Pero ahora que esta She's married. mujer creció, es adulta y se ha casado, Her husband's doing all the right things. y su esposo no está haciendo todo lo correcto, But down deep, she has a feeling su esposo puede estar haciendo todo correcto, pero en lo profundo de su ser tiene un sentimiento that was developed as a child. que se desarrolló cuando ella era niña. And so that need is not an adult need. Y entonces esa necesidad no es una necesidad de adulta. Again, many times they get married to fill this love bucket, Muchas veces hay quienes se casan para llenar esa cubeta llamada la cubeta del amor. but this may become as a surprise to you Pero quizá esto te va a sorprender, that affairs are not based on love. que las infidelidades no están basadas en el amor. People I know, when they're in an affair, they say they're in love. Así que tú digas, yo conozco gente que fue infiel y lo hizo por amor. How do you know they're not in love? Pero usted, ¿cómo sabe que no lo hicieron por amor? Number one, Número uno, they love how they've been made. They love how that other person makes them feel. lo que ellos aman es la manera en que la otra persona les hace sentir. And secondly, it's basically self-centered. Y en segundo lugar, la infidelidad básicamente es egoísta, egocéntrica, Because genuine love does not seek its own interest. porque el amor genuino no busca su propio interés. Where do you see that in Scripture? Y eso donde lo vemos en las Escrituras. 1 Corinthians 13:5. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 5. When a woman or a man allures a person away from their wife or their husband, Cuando un hombre o una mujer se acerca más a otra persona que no es su esposo ni su esposa, they destroy the other person's marriage están destruyendo el matrimonio de la persona and the mental and emotional well-being of the children. y mentalmente y emocionalmente están dañando a los hijos. That's not love. Hacer eso no es amor. Do you understand that? ¿Comprenden ustedes eso? And when I'm meeting with a couple, Cuando yo me reúno con una pareja, it's really hard to convince the wife es muy difícil convencer a la esposa that her husband not doing this out of love for this other person. que su esposo no está haciendo esto en base al amor para esta persona. Affairs are designed to change your feelings only. Las infidelidades están diseñadas para cambiar tus sentimientos únicamente. Then there's a need for power and control. Pero también puede existir otra puerta que la podríamos llamar la necesidad de tener poder y tener control. If man feels weak and inferior and powerless, he'll want to conquer a woman. Si el hombre tiene una necesidad, se siente débil, se siente pobre, se siente que no tiene poder, bueno, va a buscar conquistar a una mujer. Have you heard the machismo man? ¿Alguna vez han escuchado eso de los hombres machistas? That is an adult man Eso significa machista a un hombre adulto with a little boy heart. con el corazón de un niño. I was dealing with a couple in Venezuela. Una ocasión yo estaba atendiendo a una pareja en Venezuela He said, when I was 14 years old, y él dijo, cuando yo tenía 14 años de edad, I was told that I would not be a man unless I had sex with a girl. me dijeron que yo no sería un verdadero hombre a menos que tuviera sexo con una dama, con una Then you niña. will feel like a man. Y entonces me dijeron, ahora sí se va a sentir hombre. Well, he did this for a while. Él hizo esto por un tiempo. Years later, married one of the girls, Años después, él se casó con una de las chicas and then they divorced y se divorció because of the reasons they got married. por causa de la razón por la que se casaron. Some do it out of revenge. Algunos son infieles por venganza. I could spend many more hours just on this alone. Hay mucho más, pero solo voy a dejar esto ahí. But in our second half, Pero vamos a tener un receso y en la segunda parte, in general terms, I'm going to tell you how to work it through. en términos generales, voy a explicarles cómo resolverlo. It is not complicated. No es complicado. This is the thinnest book I've ever written.
Este es el libro más delgado que yo he leído. It is not complicated how to rebuild. No es complicado el descubrir cómo reconstruir. And after we take a brief break, Y después de que tomemos un descanso breve, we're going to answer the question, vamos a responder a la pregunta, how can we heal from the affair? ¿cómo podemos finalmente sanar de una infidelidad? ¿Dónde es- If you were going to help somebody work this through, Si tú vas a ayudar a alguien a resolver todas estas cuestiones, I explain here in the middle of it a la mitad de este libro de infidelidad explico how to listen to them, cómo escucharles, how to identify is taking place. cómo identificar lo que está sucediendo. I don't have time for those details. No tengo tiempo ahora mismo para esos detalles, But what I want to do pero lo que quiero hacer is go through the 5 key elements. es compartirles los 5 elementos clave. In fact, these 5 elements De hecho, estos 5 elementos clave works in any conflict funcionan y se aplican para cualquier conflicto where there has been a hurt. donde ha habido una herida. It is not that complicated. Así que no es complicado. Many of the steps that going through the rebuilding the marriage Muchos de los pasos que hay que dar para reconstruir un matrimonio, there are a lot of traps. en el camino existen muchas trampas. You know the word that I'm going to use, like the word confession. Ustedes ya conocen la palabra que voy a utilizar, la cual es confesión. But there's a lot of traps in that. Hay muchas trampas en eso de la confesión. So I'm going to explain the action and some of the traps. Así que voy a explicar el evento, las acciones y algunas de las trampas. It is not all that too complicated. No es así de complicado, déjame decirte. Well, how do you know that these steps are the right way? Bueno, ¿cómo usted sabe que esos son los pasos correctos? It's not complicated. No es complicado. How we restore our relationship with God La manera en que nosotros restauramos nuestra relación con Dios is the same way we reconcile our relationship with each other. es la misma manera en que podemos reconciliar nuestra relación unos con otros. When they are meeting together, Cuando han estado viviendo juntos, you hold that right there. What we have to do lo que tenemos que hacer when they start telling what has taken place in the affair, cuando vienen a ti y te empiezan a contar lo que está sucediendo en la infidelidad they'll share a lot of information, y te empiezan a compartir mucha información, and it's going to look like a plate of spaghetti. lo que te dicen suena o se ve como un plato de So, espagueti, based on Romans 8:12, Romans 12:18, pero basado en Romanos capítulo 12, It says, verso 18, if possible, dice, as much as depends upon you, si es posible en cuanto a lo que dependa de ustedes, be at peace with all men. estén en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. If possible, Si es posible, as much as possible in your circle of responsibility. si es posible en cuanto a lo que dependa de tu círculo de responsabilidad, So we take her out of the big plate of spaghetti. entonces en el círculo principal la sacamos a ella de ese plato de espagueti, I take him out of the plate of spaghetti, a él lo sacamos del plato de espagueti and then we ask a very professional question. y entonces hacemos una pregunta muy profesional. You ready for it? ¿Están listos para la pregunta? Here it is. Aquí viene. What is in her circle of responsibility? ¿Qué es lo que compete a su círculo de responsabilidad de ella? What is in his circle of ¿Y responsibility? qué es lo que compete en su círculo de responsabilidad de él? Do you see how complicated that is? ¿Se dan cuenta qué tan complicado es? Well, what happens though, Pero lo que sucede he focuses on hers, es que normalmente él se enfoca en la responsabilidad que ella debería hacer she focuses on his. y ella se enfoca en lo que él debería hacer. You see, each one has their own circle of responsibility. Cada uno tiene su propio círculo de responsabilidad. You see, now what they want to do, they want to put
their responsibility on them. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer cuando uno intenta poner la responsabilidad de sí mismo con la otra persona? The scripture is clear. La escritura es clara, We're all going to stand before the judgment seat of Christ porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo and give an account of our circle of responsibility. y rendiremos cuentas de nuestro propio círculo de responsabilidad. So, what is one of the first main things that have to take place? ¿Cuáles son algunas de las cosas principales que deben efectuarse? Is confession. Es, número uno, la confesión. Now, that sounds very easy. Ahora, eso suena muy fácil. You say, why do you start with confession? Quizá tú preguntas, ¿y cómo empezamos en la confesión? Because this is the same thing we have to do with God. Porque la confesión es justo lo mismo que tenemos que hacer con Dios. If we offend God, Si hemos ofendido a Dios, we just start going back to church. empezamos a congregarnos otra vez. Is that confession? ¿Eso significa confesión? If you start reading your Bible, is that confession? Si tú empiezas a leer tu Biblia otra vez, ¿eso significa confesión? It's the same with this relationship. Lo mismo sucede para ayudar a esta relación. What is the trap? ¿Cuál es la trampa? A person will say, acknowledge they've been in an affair, Una persona que puede decir que estuvo involucrado en una aventura, en una infidelidad, instead of dealing with the confession, en lugar de resolver el tema de la confesión, sometimes the husband and wife, they just start living together, go back together again. en ocasiones el esposo y la esposa simplemente empiezan a vivir juntos otra vez. That is accommodation, that's not reconciliation. Eso se llama acomodarse, no significa meramente Who's the reconciliación. first person we should confess to? ¿Quién es la primera persona a la que se le debe confesar? Not the wife, No a la esposa, not the husband. no al esposo. Who? ¿A quién? Dios. God, a Dios. Why? ¿Por qué? Because when we confess to Him, Porque cuando nosotros le confesamos a Dios, we instantly get all the grace and mercy we need to deal with the issues. instantáneamente recibimos de parte de Dios toda la gracia y la misericordia para resolver los problemas. Now here is a trap. Ahora aquí viene otra trampa. Maybe the wife, had the affair, Quizá la esposa fue la infiel and in her mind, y en la mente de ella, she says, I am so sorry what I did. ella dice, ay, discúlpame por lo que hice. Question, Pregunta, was that confession? ¿eso se llama confesión? Why? ¿Por qué no? That is an emotion. Porque eso es una emoción. Oh, I'm so sorry. Ay, cuánto lo siento. You can't go to God and say, I am so sorry. Tú no puedes ir con Dios y decirle, ay, cuánto lo siento. If you say, I was wrong when I sinned against my wife, Pero si tú dices, me equivoqué cuando and pequé contra mi I lied to esposa, her, I lied to her, le mentí, and I am sorry for that. lo siento, After you've confessed, then you can say you're sorry. That's okay. después de que tú lo has confesado, puedes agregar, lo siento, hacer eso está bien. Another trap. Otra trampa, I apologize for what I've done. voy a pedir disculpas por lo que he hecho. Is that confession? ¿Eso es confesión? No. No. Why? ¿Por qué? It does not identify the moral offense or the sin. Porque no identifica la ofensa moral o el pecado. Another trap. Otra trampa. Oh, I so regret what I have done. Ay, cuánto lamento lo que he hecho. Is regret confession? Lamentarse significa confesión. No, you can say I No. was wrong for lying to you, etc., 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 and I regret it. That is fine. Tú puedes decir, me equivoqué por haber mentido o haber hecho esto, esto y lo otro, y cuánto lamento. Hacer o decir eso está bien. Here's another trap. Aquí hay otra trampa. I'm so sorry. Ay, cuánto lo siento. Yeah, he comes forward in the service Paso al and frente he cries. en la reunión de la Oh God. en la reunión de la iglesia y digo, ay, Dios mío. Is that confession? ¿Hacer eso es confesión? We call it that way. And, Ah, and the así church le- gets around them. Oh, he's come back to Jesus. Hallelujah. Así lo vemos nosotros y a veces nos acercamos a esa persona que está llorando y decimos, gloria a Dios, aleluya, estaba a moco tendido.
1 John 1:9. Primera de Juan 1:9 It does not say, no dice, if you say you're sorry, si tú dices discúlpame, apologize, discúlpame, ofrecer disculpas, regret, lamentarse or your tears. o tus lágrimas. God just standing and say, is there something else you want to tell me? Dios está ahí parado y pregunta, ¿habrá algo más que quieras decirme? Another trap? Otra trampa. Oh, I've done so many things. Ay, es que Oh, I'm so sorry. I've done all these bad things. he hecho tantas cosas malas, cuánto lo siento, discúlpame. Is that confession? ¿Acaso eso es confesión? No. No. A general comment like that is not confession. Un comentario general como este no es confesión. You see, what we have to do Así que lo que tenemos que hacer is compile a list. es hacer una lista, una recopilación. What did she do? ¿Qué es lo que ella hizo? Maybe he had the affair, Quizá él fue el infiel, but she was critical, pero ella lo criticaba, judgmental, lo juzgaba, focused on the children all the time, se enfocaba en los hijos todo el tiempo. and he could never do anything right, Y él, para ella, no hacía nada bien. and she's a perfectionist. Y ella es una perfeccionista. Are those wrong? ¿Acaso todo eso está equivocado? See, there has to be confession of her as well. Remember, I told you, Recuerden que ya les he dicho when you're meeting with a couple, que cuando tú te reúnes what did he do con una pareja, and what she do? hay que descubrir qué Oh, but hizo that is él, so much worse. qué hizo él, qué hizo ella y cuál fue lo peor. Try and tell that to God, Intentar decírselo a Dios, because that is that responsibility. porque esa es nuestra responsabilidad. There is the second area. That's confession. Ya abordamos el tema de la confesión. Número 2, The second area la segunda área is forgiveness. es el perdón. Oh, that's an easy one. Eso es fácil, The word forgive means to send away. porque la palabra perdonar significa enviar lejos. But there are traps to that. Pero también hay algunas trampas en cuanto a eso, You see, that we can have to avoid. las cuales tenemos que evitar. We've got the forgive and forget trap, Tenemos la trampa de perdona y olvida. and we got there's so many things that go with that. Hay muchas cosas que le acompañan a eso. But I want to stress the third one of the avoidance trap. The repentance trap. Pero quiero abordar la número 3, que es la trampa del arrepentimiento. Hallelujah! Aleluya. He is broken off. Él ya está He's quebrantado. not doing this anymore. Ya no lo está haciendo. I repent. Se ha arrepentido. I have stopped the affair. Él dice, ya me arrepentí, ya detuve la infidelidad. Is that repentance? ¿Acaso eso es arrepentimiento? That's a trick question. Es una pregunta capciosa. Well, I thought repentance means you change behavior and go a different direction. Bueno, es que yo pensaba que arrepentimiento significa cambiar de dirección. Listen to this verse. Escuchen lo que dice el siguiente versículo. From the abundance of the heart, De la, the mouth speaks. de la abundancia del corazón habla la boca. Therefore, what has to be changed? Por lo tanto, ¿qué es lo que debe cambiar? What needs to be changed? Pregunta, ¿qué es lo que debe cambiar? The heart. The thinking behind the event. Lo que debe cambiar es la manera de pensar que está detrás del acontecimiento. It's like an airplane. Visualicemos como un avión. There's two wings. El avión tiene dos alas. This wing right here, Esta ala de aquí, changed behavior. We broke the affair off. una representa el comportamiento, canceló la infidelidad. But the harder part Pero la parte más is difícil going back es volver atrás and identifying, excuse me, she did it. La parte difícil es identificar por qué él o ella hizo lo que hizo And correct the thinking in the heart. y corregir la manera de pensar en su corazón. If you don't, Si tú no lo haces así, there's a higher possibility existe una alta posibilidad it's going to happen again. de que lo que hizo lo vuelva a
hacer. And that could be very, very discouraging. Y eso, de verdad, puede ser muy desalentador. Then the next one we got confession, repentance, and then Ya hablamos de confesión, de perdón, de arrepentimiento. La siguiente the es, next one is to rebuild trust. la siguiente es reconstrucción de la confianza. She comes forward. Ella- He comes forward. Por ejemplo, él He pasa aquí al frente de la iglesia, He cries. llora, He confesses his sin, confiesa su pecado, and that is good. y eso es And bueno, we embrace him. y lo And abrazamos, we support him. y lo apoyamos. And then we turn to the wife. Y luego vemos a la esposa, Alicia, le decimos, take Roberto back with you. Lichita, acepte a Roberto de vuelta, Start all over again. empiecen de nuevo, borrón y cuenta nueva. Where's the trap? ¿Dónde está la trampa? Forgiveness is what you grant. El perdón es lo que tú otorgas, Trust is what you earn. pero la confianza es lo que la otra persona tiene que ganarse. You're a fool ¿Serás una persona, if you instantly trust. ¿serás una persona insensata You- si confías instantáneamente? You can say, Roberto, I love you. Quizá tú digas, Robert, te amo, I really forgive you. te perdono de verdad, I now give you the privilege pero ahora te daré el privilegio of rebuilding the trust. de reconstruir la confianza que se perdió. There's not a betrayal worse than the betrayal of the wedding vows. Porque no existe mayor traición que violar o traicionar los votos matrimoniales. And then another thing we have to do, Y luego otra cosa que tenemos que hacer, and again, is to establish accountability. bueno, también hay que establecer el rendir cuentas. Establish boundaries that need to be set up, limitations, También se deben establecer límites sanos. and then begin to restore the expressions of love that you had when you first got married. Y entonces empiezan a restaurar las expresiones de amor que manifestaban cuando recién se casaron. When John, the Apostle John, wrote to the church of Ephesus, Cuando el apóstol Juan le escribió a la iglesia de Éfeso, he told them to repent, remember? en Apocalipsis leemos que Sí. les dijo, arrepiéntanse, ¿recuerdan Change- eso? Stop doing what you were doing. El Señor les dijo, dejen de hacer lo que están haciendo. And Music. I'm hearing music coming out of that phone. Estoy escuchando música de mi teléfono. Qué Llegamos aquí a- interesante. qué interesting. What did John say? Bueno, ¿qué fue lo que dijo He Juan? said, go back and redo. Les dijo, vuelve a hacer. You see, marriage couples do not naturally grow together. Miren, los matrimonios no crecen juntos naturalmente, They naturally drift apart, pero naturalmente sí se apartan. and that's why it has to constantly be worked on. Y por eso constantemente hay que trabajar sobre ese tema. If you're rebuilding their marriage, Si tú te encuentras reconstruyendo tu matrimonio o ayudando a do alguien, not focus on becoming good lovers. no te enfoques en ser un buen amante. Instead, choose to become best friends. En cambio, escojan o decidan convertirse en los mejores amigos. Why did you say that? ¿Por qué acaba de decir eso usted? Because the word friendship Porque la palabra amistad originated from a Teutonic tribal language. se originó en un lenguaje titánico tribal. That was tough, wasn't it? Eso estuvo difícil de traducir, Muy ¿verdad? difícil, ¿verdad? Sí, Okay. very difficult. But in that language, it means to love. Pero Friendship means to love. en ese idioma, amistad significa amar. What does a good friend do? Entonces, ¿qué es lo que hace un buen amigo? They keep confidences. Se mantienen como They cómplices. they demonstrate loyalty. Se demuestran amor They mutuamente. demonstrate appropriate affection. Entre amistades se demuestran afecto apropiado. They share activities together. Comparten
y realizan actividades They share juntos. interests together. Comparten intereses mutuos. They like each other. Hasta se caen bien. They talk over things. Hasta hablan y hablan de muchas They cosas. demonstrate confidence in each other. Incluso demuestran confianza mutuamente. They're able to help when they're called on. Hasta se ayudan entre ellos. They share time, Comparten y pasan tiempo. activities, Realizan actividades experiences, juntos. Experiencias. feelings, Sentimientos. especially that lift each other up. Especialmente se edifican uno al otro. They honor each other, Se honran cherish each el other, uno al otro. Se echan porras trust, el uno al otro. sacrifice, Confían el uno al otro. admire, Se admiran, se and sacrifican, se respetan. Who wouldn't want to be married to someone like that? ¿Quién no querría casarse con alguien así? You see, that is what we're encouraging Eso es muy alentador in the rebuilding relationship. en cuanto a una relación I que don't se have está time. reconstruyendo. I have a lot of questions that usually people ask. Tengo una gran lista de preguntas que normalmente la gente hace. How soon can we start having sex? Empiezan a preguntar, oiga, ¿y cuándo retomamos la actividad sexual? I don't care. You do anytime you want. No me importa, cuando tú quieras. But I would suggest Pero yo te you sugeriría focus on this que si te enfocas en esto, because often sex covers the issues. a veces piensan que el sexo ya encubre todos los problemas. And later they come back. Y luego, bueno, pueden tener esa actividad. Another thing here is restore your love rituals. Otra cosa que deseo compartir es restaurar los rituales de amor. We have some pig farmers, friends of ours. Tenemos unas amistades que ellos crían cerdos. They raise about 52,000 pigs a year. It's a big deal. Crían como nada más 52,000 cerdos al año. And Es un gran negocio. We go and have dinner with them, Y una vez cenamos con ellos and we pray, and he prays for the meal. y él le tocó orar por la cena. And after he prays for the meal, Y después de orar por la cena, he takes her hand él toma la mano de ella and he kisses her hand. y le besa la mano. It's just a love ritual. Es un ritual de amor. Does that solve every problem? ¿Acaso eso resuelve los problemas? When I leave for work each day, Cuando yo me voy a mi trabajo todos los días, at 83, you're still working? Sí. y, ¿usted a los 83 años todavía trabaja? Claro que sí. Linda stands at the door. Mi esposa linda se para en la puerta Todo el día. y, Hasta luego, Carlos. y me dice, chao baby, adiós Carlos, me dice. And again, there's so much that we could do. Así que nuevamente hay mucho que podríamos hacer en los rituales de amor. What I would suggest is a focus. Lo que yo sugiero que sea tu enfoque, Choose to look out of the windshield of your car as you're going. Look forward. que tú conforme vas avanzando hacia adelante, ve siempre por el parabrisas de tu auto. But from time to time, Pero escuchen bien, de vez en cuando, glance up at your rear vision mirror. de vez en cuando echa un ojo al espejo retrovisor. The purpose of that mirror El propósito de ese espejo retrovisor is just give you perspective. es que solo te da una idea, te da It doesn't perspectiva control anyone behind you. de quién es el que viene atrás de ti. And so, choose to look forward. Así que busquen el que llegue ese momento. And now they have about an hour and a half left. Y ahora, como solo nos queda hora y media, No, I don't. no es cierto, ya. I'd like to take some quick questions from you. A lot of them are answered in the book. Me gustaría escuchar rápidamente si tienes una pregunta. Muchas respuestas se responden en el libro de la infidelidad. But you have to say, my question is, no stories. Pero si alguien de ustedes quiere participar realizando una pregunta, un micrófono, I'm telling them Oye. to get a mic. Micrófono, Oh, sí. You in Spanish and English. If I In get- Spanish. Okay. Si me caso give her the mic. legalmente, sí, sorry. si me caso legalmente por medio del gobierno, pero no a través de la iglesia, estoy pecando, no estoy casado delante de Dios. Not Okay, the English. question is, Oh, if I am married legally, but not married by the church,
Am I sinning before God? No. No. Question, Pregunta. is marriage a Christian institution? ¿El matrimonio Is es it? una institución cristiana? ¿Lo According- es? According to Scripture. ¿De acuerdo a las escrituras? Now, the church has taken that Ahora, la iglesia ha tomado eso and said, you have to be married to church, y te dicen, tienen que casarse por la iglesia, but you will not find it in the Word of God. pero como tal no lo encuentras en la palabra de Dios. I go by the Word of God. Yo me rijo por la palabra de Dios. Okay, next question. Bien, siguiente pregunta. My question is, En el caso de la confesión, in the case of confession, en todos los casos siempre es necesaria la confesión. in every case, is it always necessary the confession? Yo lo pregunto por lo siguiente. The reason I am asking is because Soy consejero I am a counselor y, por ejemplo, me han tocado varias situaciones, and I have dealt with several issues al menos 3 situaciones en donde él está completamente arrepentido, está where he is completely repentive, y, por ejemplo, pasa a hacer la confesión and when he confesses it, y después To the esposa. pero lo confiesa a la esposa, Sí. to the wife, yes, y en presencia de pastores. and he confesses it to the wife in the presence of pastors. Y la situación es irreconciliable. And the situation, it is irreconcilable. Is it reconcilable? Irreconcilable. Not able to reconcile. Terminan divorciándose. So they end up getting a divorce. Okay, they don't use the biblical tools. They fail to use the biblical tools. Es decir, han fallado en utilizar las herramientas bíblicas. If they fail to use the tools, it doesn't work. Si fallan en utilizar las herramientas bíblicas, no va a funcionar. Does that make sense? ¿Tiene If they- sentido lo que acabo de decir? Now, as a counselor, you know Como consejero, usted sabe you can't make them use the tools. que usted no puede obligarles a usar las herramientas. The Scripture says La escritura dice, in the end times, en los últimos tiempos, people are going to be irreconcilable. la gente no se va a They're reconciliar, not going to forgive. no van a perdonar. But I have never had anyone who's gone through this whole thing Pero no ha habido nadie que ha tomado y aplicado todo esto and not be able to reconcile. y que no hayan podido But to be reconciliarse. honest with you, Pero para ser honesto, it is not pan comido. no es piece of cake, o sea, pan comido. Because sometimes they circle back, En ocasiones regresan al mismo círculo. and maybe they're driving down the street, A lo mejor van manejando por la calle and out the clear blue sky, y del cielo azul, the husband, she says to the husband, she's forgiven. ella le dice al esposo, ya te perdoné. I can't believe you did this. No, pero no puedo creer que me hiciste esto. And then what does he say? Y entonces, ¿qué dice él? I thought you forgave me. Oye, pues pensé que ya me habías perdonado. He loses. Y él pierde con Well, eso. what should he say? Entonces, ¿qué debe decir él? Alicia, Debe decirle, Lichita, thank you again for forgiving me. nuevamente gracias por haberme perdonado. Another trap. Otra trampa, Alicia, I confess you again. Lichita, ya te confesé otra vez. Do not reconfess. Quiero decirles, una trampa es la reconfesión. No vuelvas a confesar. Because it reinforces the fact it was not forgiven. Porque la reconfesión refuerza el hecho de que no ha sido According to the perdonado. Word of God, De acuerdo a la palabra de Dios, if we confess our sins, dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados. it does not say if you reconfess your sin. La Escritura no dice si reconfesamos nuestros But pecados. if you do it again, you have to, yeah. Bueno, pero si lo haces otra vez, bueno, pues allá tú, sí. At that point. Pero hasta ese punto nada más. But what he is doing is very difficult. Pero lo que él está haciendo es muy difícil. My heart goes out to you. Mi corazón está con usted.
I had a couple, I even had a fight in my office. E incluso una ocasión hubo un matrimonio que se peleó ahí en mi oficina. When he confessed what he did, Cuando él le confesó a ella lo she que started hizo, hitting him. ella empezó a darle una buena surtida de golpes. I got to confess something to you. Y tengo que confesarles algo a I was ustedes, very slow in breaking it up. que no salga de aquí. Vieran que me tardé en separarlos. And he was the mayor of our city. Y él era el presidente municipal. Quickly, another question. Rápidamente, una última pregunta. ¿Quién dice yo? Mi pregunta es... Thank you, that was helpful. Gracias, esa fue muy buena y ayudó mucho. Pray for him, he has a very difficult job. Muy bien, lo admiramos porque tiene un trabajo difícil. Evangelism is catching fish. Recuerden, evangelismo es atrapar peces, Discipleship is cleaning fish. pero el discipulado es limpiar peces. And I am a professional fish cleaner. Y yo soy un limpiador profesional de And peces. so is he. Así que usted también, hermano, que es consejero. Okay, no more questions? ¿Ya no hay más preguntas? Si hay un matrimonio con una edad o con diferencia de edad de aproximadamente 20 años, If there is a couple with a 20 years of age difference, la esposa es mayor the wife, she's older, y tiene una The wife is older? la esposa es mayor. Yes. Statistically, it's the other way around. Estadísticamente, normalmente es al revés. By the way, in most affairs, Por cierto, en la mayoría de las usually there's a 10-year difference between the man and the woman, and the woman's younger. en la mayoría de las infidelidades, estadísticamente, Now we have a woman that's 20 years older. estadísticamente ella suele ser 10 años menor que él, pero aquí ella es 20 años mayor. él, aún siendo joven, tiene una perspectiva de vida muy diferente a la de ella y la ha engañado en más de una ocasión. Him being young has a different perspective, and he has committed affairs in several occasions. ¿De qué manera se les puede aconsejar ya que ella piensa que ella tiene la razón y que ella tiene que seguir sobre esa misma línea, no importando lo que quiera o necesite? So the question is, Así que la pregunta es, ¿de qué manera puede ella seguir en la misma línea? ¿Cuál misma línea? ¿De qué manera se le puede orientar a ella How can, reaccionar? Porque, decía el hermano, también hay una parte que motiva al otro. okay, her question is, how can we give her advice if she should or should not continue in that type of life? numero uno, Number one. do not tell her what to do. Número uno, usted no le diga a ella lo Why? que ella debe hacer. ¿Por Why? qué? ¿Por qué? If you tell her what to do, Porque si usted le dice a ella lo que ella debe hacer, you own the responsibility then. la responsabilidad recae sobre usted. What I didn't have time to mention, No tuve tiempo para in mencionar, 1 Corinthians 7, 9, and 10, pero en 1 de Corintios, capítulo 7, versos 9 y 10, she can stay there with no change, ella tiene tres opciones. Primera, puede permanecer en esa relación separate, remain single, sin que haya cambio. Segundo, separate and be reconciled, separarse y permanecer sola, o separarse y reconciliarse. I personally never go beyond that. Personalmente, yo nunca voy más allá de eso que está ahí en la palabra. There are probably other issues there, Pero si hay otras cuestiones ahí, but what normally encourages a wife or a husband pero lo que normalmente anima a un esposo o a una esposa is to know that they have a choice. es que sepan que tienen alternativas. And I would guess there's been incomplete repentance, Y yo quiero suponer que en el caso de él ha sido un arrepentimiento no completo. my opinion, En mi opinión, that the marriage was not based on love anyway. the marriage is not. Was not based on love anyway. En mi opinión, el matrimonio no fue basado en el amor. But I don't know that. Pero yo no lo sé. That point, if he keeps doing it, Si él continúa siendo infiel, what hasn't changed? ¿qué es lo que tiene que cambiar? What hasn't changed? ¿Qué? His heart.
his thinking in his heart. Su pensamiento, el pensamiento en su corazón es lo que debe cambiar. Sorry. Si él dice, I will "Ah, never do it again." lo siento, no lo vuelvo a hacer, Until the next time. y hasta la próxima. Was there a question back here? Había una última pregunta Yeah. ya. Thank you. That was a One good one. last question. Gracias, esa fue una muy buena pregunta. Última pregunta aquí. Buenas noches. Mi pregunta es, My question is, ¿podemos identificar cuando realmente hay arrepentimiento en una persona can we, o ha- presión que haga? how can we really and truly identify a true repentance in a person? One of them that truly identify is when they acknowledge why they did it. Una verdadera manera de identificar el verdadero arrepentimiento es cuando identificamos por qué hicieron lo que hicieron. And then it's told in humility. Y entonces esta persona lo dice con humildad. Again, the trap, Nuevamente, recuerden el tema de la trampa. they've stopped the activity. Dejaron de hacer la actividad de la infidelidad. That's a good start, Ese es un buen comienzo, but it's a bad finish. pero es un mal final. And in counseling, En consejería, the hardest part la parte más difícil is identifying why they did it. es identificar por qué razón hizo lo que hizo. Maybe the husband says, honestly, I've been struggling with inferiority. Quizá el esposo diga, honestamente, he estado batallando con la inferioridad. My dad never affirmed me. Mi papá nunca me afirmó. Teachers were critical of me. Mis maestros me criticaban And I just been feeling so inferior. y me sentí tan inferior And I was deceived. y fui engañado. I believed a lie. Creí una mentira It sounded like the truth. que sonó como si fuera verdad. If I could seduce a woman, Él pensaba, si yo logro seducir a una mujer, I could be someone. puedo ser alguien en la It had vida. nothing to do with love. Y eso no tiene nada que ver con That's just amor. one illustration. Eso es solo una ilustración. We worked together with a couple, didn't we? Hace tiempo trabajamos juntos con un matrimonio. In where you're from. Anyhow, she and I were working with a pastor couple. Hannah y yo estuvimos trabajando juntos con una pareja de pastores. Is that right? What? Yes, it was a disaster. Okay, I just Dice trying to Hannah, read your lips. dice Hannah, sí, era un And, desastre. she said to him, "Will you share with me Ell- why you did it?" Ella le dijo a él, ¿podrías compartir And he says, conmigo por qué hiciste lo que hiciste? "Why is that important?" ¿Y por qué eso es importante? Then he said he confessed that when he was growing up, Y él confesó que cuando él iba creciendo, his dad brought in many women into the house, su papá introducía a su casa a muchas and mujeres. he had sex. He, the son, had sex with them also. Y no solo el padre tenía sexo con esas mujeres, el hijo también. That set up a pattern in my life, Y él dijo, eso estableció en mi vida un patrón. and I find myself repeating that pattern. Y de pronto me encontré repitiendo ese patrón. Didn't know why I trusted him. Y ahora entiendo por qué no confiaba en él. Again, the key is why did they do it? Recuerden, nuevamente, la pregunta clave es, ¿por qué hiciste lo que hiciste? If they ever say, "This is why I did it," Si alguna vez te dicen, por esta razón lo hice, and then said, "But," entonces, y luego dicen, pero, stop them immediately, ahí deténlos inmediatamente, because "but" erases what was just said. porque sabemos que el pero borra lo que dijeron previamente. Well, your pastor's a wise man, Bueno, el pastor de ustedes, el pastor and he has César, all the answers. Oscar, es una persona muy sabia, él tiene todas las respuestas. And he allowed us to sneak in here. Y él nos permitió, nos dio un chancecito de estar aquí. It's Oscar, isn't it? Oscar, Yeah, Pastor. Pastor Oscar. I want to thank him. Oh, there you are. Ahí está, Pastor Oscar. Thank you for allowing us to be here. Pastor, gracias por permitirnos estar aquí. I want to honor you, my friend. Quiero honrarlo a usted. Look around this room. Vea la asistencia. Very few pastors can have this kind of a turnout. Muy pocos pastores logran tener esta You asistencia. must be doing a lot of right things. Seguro usted está haciendo muchas cosas So I want to thank bien. you.
And Dave, where's Dave? ¿Dónde es Dave? Y David, aquí, Rubén David. Dave, thank you for making the connection. Hermano okay? Rubén David, gracias por la And conexión. again, I am telling you, he has a lot of good books. Nuevamente quiero decirles que ahí en Palabra Viva hay muy buenos libros. I read through the Bible every 8 months. Yo leo la Biblia completamente cada 8 meses. Not because I'm smart or spiritual. No crean que porque soy muy inteligente o muy It's espiritual. because I'm old and I keep forgetting. Es porque ya estoy grande y constantemente olvido las But I cosas. also read the books that he sells. Pero también leo los libros que Palabra Viva vende. Because I can learn from the wisdom of others. Porque así yo mismo aprendo de la sabiduría de otros autores. So he has a lot of resources to offer. Así que hay muchos recursos que ofrecer y encontrar en Palabra Viva. Would you join me tonight? ¿Podrían ustedes... Please come here. Wait a minute. Would you join me tonight? Would you join me tonight Pueden continuar conmigo esta noche and express your appreciation y expresar su apreciación for the translator? por el Señor que tradujo por nosotros. Thank you. Buenas noches. Gracias. 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 Y al hermano Chuck y a la hermana Linda un aplauso de agradecimiento también. Gracias.